¿Qué tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real. Hoy para tratar un tema muy especial, porque en definitiva nos va a afectar a todos como nación a partir del próximo año, que es el cambio en el Código General del Proceso y su implementación. Estamos junto a la fiscal adjunta, Patricia Marquisá, a quien le agradecemos su presencia aquí en Perspectiva Real para hablar de un tema realmente importante, ¿no? No, muchas gracias, y la agradecida soy yo en esta entrevista. Doctora, ¿qué significa para usted esta responsabilidad de implementar cambios tan trascendentes, ¿no? Porque antes se trabajó hasta el 29 o 30 con el tema de jurados, como vemos en las películas. Eso se cambió por un hecho especial, el famoso crimen de la ternera. Se trabajó todo este tiempo de esta forma que tenemos el código hoy y ahora cambios sustanciales. Sí. Y usted lo tiene que implementar después de todo lo que se habló en Parlamento, en Senado. Sí, la verdad que es un cambio muy importante. Yo diría que podríamos decir que es un cambio trascendental en estos 100 años. Es un cambio muy importante para nuestro país, la reforma del proceso penal, porque tiene que ver con todo lo que hace a un Estado de derecho, un Estado democrático. Entonces nosotros hoy tenemos un código del proceso penal, el código vigente, que es un código de 1980, un código que fue sancionado en un periodo muy especial, un periodo dictatorial, y desde ese momento a la fecha han habido infinidad de proyectos que se han presentado a nivel parlamentario, no han tenido posibilidades de ser sancionados, solo uno que sí se sancionó en el 98 y quedó en una vacancia definitiva. Y bueno, tenemos este código que efectivamente fue sancionado a fines de diciembre de 2014. Pero se venía hablando de 2005, ¿no? Cuando se creó aquella comisión especial. Claro, sí. En ese momento se creó una comisión en la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, se crea la comisión para comenzar a estudiar y crear las bases de este nuevo sistema del proceso penal. En ese momento esa comisión trabajó durante unos largos 3 años, se presenta el proyecto a nivel, en el Parlamento, y ahí comienzan unas diferentes instancias para culminar con la sanción a fines del 2014. Realmente es un cambio, como decíamos hoy, un cambio trascendental en nuestro sistema que, como te decía, venimos trabajando en un sistema inquisitivo desde hace muchísimo tiempo. Entonces es un cambio que es mucho más que un cambio de una norma procesal. Es decir, se cambia un código, pero el cambio es un cambio más que de una norma, yo diría que es un cambio cultural, lo que vamos a tener a partir de el sistema completamente. Absolutamente. ¿No? ¿Quiere decir esto que los problemas de seguridad van a cambiar en base a esto? Bueno, ¿va a ayudar? Bueno, en realidad yo creo que cuando uno se plantea un cambio de esta naturaleza es porque tiene toda la idea de que estos cambios van a favorecer y que van a mejorar algunos índices de los que tenemos hoy. Eso para empezar. Uruguay tiene índices que lo comprometen de alguna manera. Por un lado, en lo que tiene que ver con este sistema, que es un sistema que hoy vulnera derechos, es un sistema que se aparta de alguna manera de las normas constitucionales y de las normas recogidas a nivel de los tratados internacionales. Uruguay, cuando hoy hablamos de la Constitución del 30, de alguna manera las constituciones uruguayas miran hacia ese conjunto de derechos que se establecen a nivel de las constituciones norteamericanas, derecho de igualdad, derecho de imparcialidad del juez, derecho del juez natural, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene una legislación con relación al proceso penal que viene de otro ámbito, viene del ámbito de lo que son las leyes de partida, las leyes españolas y la ley de la Inquisición. Entonces, ¿qué pasa? Se produce entre esa norma constitucional que establece una serie de principios y que son recogidos a nivel en instrumentos internacionales, y por otro lado, estas normas del proceso penal, hay como un divorcio entre unas y otras. Entonces yo creo que, en primer lugar, esta reforma tiende a, por un lado, ponerse a tono con los principios constitucionales e internacionales que hoy Uruguay no los está cumpliendo. Por otro lado, también yo creo que algunos índices tienen que mejorarse. Acá índices, por ejemplo, los procesados.
Bueno, por ejemplo, tenemos hoy un nivel de procesados que no tienen condena que supera los 60 y tanto, 64% en Uruguay. O sea, una constitución que establece el principio de inocencia como base, lo establece nuestra constitución, todas las constituciones, y los establecen los tratados internacionales, y tenemos ese porcentaje de personas privadas de libertad que aún no están siendo condenadas. Bueno, ese es un problema importante. Bueno, ni que hablar del número de presos que tenemos con relación al número de habitantes, es altísimo, ni que hablar también de que, bueno, que tenemos hoy un sistema que en nada reconoce los derechos de las víctimas. O sea que, si usted me pregunta en estos temas, yo creo que Uruguay tiene que, con esta nueva reforma, tiene que dar un salto, por lo menos en una serie de aspectos muy importantes. Usted decía una cantidad de X de presos que con relación a la población es muy alta. Sí. ¿Es por el sistema? Si el juez no tiene más remedio, o el fiscal, que acusar en este momento, y el juez tiene que... Bueno, lo que pasa que, o sea, partimos de la base, por un lado, tenemos procesados hoy que aún no tienen un proceso penal culminado, no tienen una sentencia que determine que esa persona es culpable, entonces sí corresponde la prisión preventiva, como una de las medidas. Entonces ahí uno ya acumula a presos sin condena más aquellos que están condenados, y eso aumenta el índice. Entonces, estos sistemas lo que prevén de alguna manera, este sistema acusatorio, sí, una suerte de ver otras instancias también en que las personas puedan tener medidas limitativas, pero que no son sola la prisión preventiva. Entonces, este sistema, lo que pasa es que es un sistema, cuando nosotros decimos que es un sistema perverso, es porque todo pasa o todo discurre por un proceso penal, y la única sanción que hay es la pena privativa de libertad, cuando hay penas limitativas, pero no tienen que ser solo privativas de libertad. Doctora, hoy el proceso es el juez el que investiga. Hay una denuncia o hay un hecho, y el juez es el que se encarga de todo. Sí, exacto. El fiscal, ¿cuál es el papel hoy en el proceso? Y el fiscal está a la espera de lo que el juez le envíe. O sea, hoy el proceso funciona con una denuncia, se dispara una denuncia, que generalmente es una denuncia que se presenta a nivel de la autoridad policial, o sea, en las distintas seccionales de nuestro país. La policía hace una comunicación al juez, el juez comienza a tomar las primeras medidas, o sea que el juez comienza a dirigir una investigación, empieza a decir qué medidas va a necesitar en esta investigación, y después recién ahí es que se le da cuenta al fiscal. O sea, cuando el fiscal llega, cuando la defensa llega, es cuando ya el juez ha tomado una serie de medidas en esta investigación. Y ahí recién comienza entonces esa etapa, digamos, presumarial, que se hace, bueno, en los juzgados, en los turnos penales. Comienza entonces la actividad del fiscal, y después ahí comienza el proceso penal, que ese mismo juez que estuvo recolectando esa evidencia, esa prueba en realidad, porque la va a hacer en el juicio, va a ser quien después termine decidiendo. Hoy funciona así. El fiscal puede en este momento, o con el sistema actual, dar su posición ante el juez la acepta o no. Sí, claro. Sí, el fiscal es lo que hace en este momento. Lo que pasa es que en realidad el fiscal está, digamos, no tiene la función natural, porque si nosotros vamos, por eso decíamos que es un sistema que no cumple de alguna manera con los preceptos constitucionales. La Constitución establece un sistema acusatorio, o sea que no habría proceso si no hay una iniciación del fiscal. El fiscal es quien debe iniciar el proceso, y acá en realidad es a la inversa. Es el juez que está dando comienzo a esta suerte de proceso. O sea, así funciona hoy. Vamos a hablar de cómo va a ser los cambios, cuáles son los cambios, cómo se está implementando, para qué se tiene que preparar ahora el fiscal, porque va a cambiar rotundamente, ¿no? Pasa a ser el actor protagónico del proceso. Sí, o sea, bueno, uno podría decir, si se plantea, bueno, cuáles son los grandes ejes de esta reforma. En primer lugar, tiene que ver con lo que señalábamos recién. Hay una clara distinción de los roles de los distintos sujetos. Es decir, el fiscal recupera esto que es la investigación de los delitos y crímenes, y al juez le corresponde la función natural que tiene, que es la de controlar lo que es la actividad de las partes, la de ser garante de los derechos,
y de aquellos que discurren en el proceso y de ser quien resuelva en definitiva un conflicto. Eso es el primer cambio sustancial en este proceso. Hacemos una pausa y profundizamos sobre esto y la forma en que se va a manejar. Ya volvemos y continuamos dialogando con la doctora Marquisat sobre estos cambios al Código del Proceso Penal, cambios que, si bien hemos hablado mucho, recién ahora se implementan y hay orden presidencial, ya hay acuerdo de que en febrero y en junio del año que viene esté completamente en marcha. Ya volvemos.